sí es importante hacer este trabajo, pero yo creo que más importante es lo que yo a veces digo que es rescatar esta parte del patrimonio mexicano en el extranjero, ¿no? Porque son documentos que difícilmente se pueden consultar. La intención es que esto esté abierto, que lo puedan utilizar estudiantes, investigadores, gente interesada en el México antiguo, diseñadores, geógrafos, o sea, es una riqueza de información. Soy Luz María Moar Betancourt. Nací el 8 de marzo de 1948. Ahora es el Día de la Mujer, entonces es un día que todo el mundo recuerda. Y yo soy la mayor, luego tengo un hermano, Gustavo, abogado, que nos llevamos 2 años de diferencia. Y luego hay 9 años y nacieron mis otros 2 hermanos, Alejandro, que es médico, y Alicia, que estudió educación. Y pues vivimos siempre en la Condesa. Yo recuerdo mucho mi infancia, iba al Deportivo Chapultepec. En las tardes llegaba de la escuela y me salía a andar en bicicleta por todo el rumbo. Digamos que era uno de mis hobbies. Mis papás también nos inculcaron mucho leer, ¿no? Desde chicos leímos mucho, siempre. Y a mí me gustó mucho la novela histórica, desde niña, ¿no? Entonces, mis papás nos fomentaron mucho eso, la lectura. Mi papá, a pesar de que, pues, aparentemente no estaba relacionado con las ciencias sociales, porque él estudió ingeniería mecánico-eléctrica en el Politécnico, pero mi mamá estudió historia en la UNAM. Entonces nos fomentaban mucho los museos, entonces también iba mucho a museos, los fines de semana era muy común que fuéramos a museos. Y yo recuerdo de esa época que me gustaba mucho coleccionar un álbum que se llamaba Las razas humanas. Yo creo que ahí surgió mi interés por la antropología. Entonces me empezaron a interesar mucho que los árabes, que los chinos, que Egipto, y siempre trataba de leer cosas así relacionadas sobre todo con los faraones y con los reyes. Y mi mamá me metió a muchas escuelas en la primaria. Cambié mucho de escuelas, ¿no? Que estuve en la Academia Maddox, en el Margarita de Escocia, y ya en primero de secundaria entré al Columbia y yo ya estudié hasta que terminé el bachillerato en el Columbia. Y ya ahí tuve una muy amiga, Patricia Santos, nos gustaba mucho la historia las dos. Y entonces inclusive en la tarde tomábamos clases de historia, ¿no? Y las dos decidimos que queríamos estudiar antropología. Y entramos las dos a la Ibero. ¿Por qué escogí antropología si mi formación, bueno, me interesaba mucho la historia? Mi mamá, que había estudiado historia, me acuerdo que un día me dijo, es que si estudias historia lo único que vas a poder hacer es ser maestra, ¿no? Busca algo más. Y entonces, pues yo dije, pues antropología, voy a hacer investigación. Y ya sabes, tiene uno al principio esta idea de la arqueología y los descubrimientos. Y pues antropología.
Fue este momento del 68 cuando los maestros de la ENA se fueron a la Ibero. Entonces mis maestros fueron Ángel Paler, ¿no? Arturo Barman, fue el director cuando yo estuve estudiando, Mercedes Olivera, Margarita Nolasco, Enrique Valencia, Andrés Fábregas. En el primer semestre de la carrera tuve la oportunidad de una beca de la UNESCO para ir a recopilar información a pueblos de Michoacán sobre educación. Y pues me fui a un pueblito que se llama Tiríndaro, cerca de Zacapu, de Pátzcuaro, y éramos un equipo que nos dirigían unos holandeses, Dick Papusek y Rick Thurston, y nos distribuyeron a 2 en cada pueblo y ahí nos dejaron, ¿no? Y pues ahí empecé. Resulta que en el último semestre de la carrera, cuando estaba en antropología, un grupo nos fuimos de trabajo de campo con Ángel Palerm a la casa de la Ibero en Tepetlaóstoc para tomar un seminario de lecturas. Y entonces Ángel nos contaba que había invitado a una doctora que había conocido en España a que viniera a dar unos cursos a la Ibero en el último semestre. Y entonces un día nos dice: voy a ir a México por la doctora Broda y la voy a invitar a que venga unos días acá con nosotros. Cuando llega, pues llega con una doctora muy joven, que era pues, un poco mayor que nosotras, las que estábamos ahí en este curso. Y ella pues es una especialista en México antiguo, ¿no? En el México prehispánico. Y entonces cuando ya regresamos a México, que terminamos el periodo de campo y que ella iba a dar ese curso sobre México prehispánico, yo me anoté, ¿no? Y entonces me empecé a meter a leer sobre el México prehispánico y me gustó mucho. Terminé la carrera y me fui con una beca que nos dio el INI a 3 de mis compañeras, a Graciela Caraza, a Laura Helguera y a mí. Nos fuimos a San Cristóbal Las Casas, a una escuela que se iniciaba una escuela de desarrollo regional. Ahí empecé a hacer mi trabajo de campo en Chiapas. Quería entonces hacer mi tesis sobre el mercado de San Cristóbal y me impactó muchísimo. La vida indígena en Chiapas me impactó muchísimo. Nos habían hablado de unas mujeres que se llamaban las atajadoras, ¿no? Que son estas mujeres que les quitan a los indios lo que llegan a vender a los mercados. Entonces, esta muy amiga mía y colega, Laura Helguera y yo, nos fuimos a un pueblo que se llama Uxchuc. Y ahí nos quedamos en las afueras del pueblo, que fue donde nos habían dicho. Y efectivamente vi eso, ¿no? Cómo bajaban las familias indígenas cargando sus guajolotes, sus huevos, su leña. Y había mujeres mestizas que les arrebataban las cosas y les aventaban dinero, ¿no? Y nos dimos cuenta que también eran mujeres muy pobres, ¿no? Que después las veíamos en el mercado de San Cristóbal vendiendo aquello que le habían quitado a los indígenas. Y todo el mundo sabía de las atajadoras y nadie hacía nada, ¿no? Entonces como que vi mucha injusticia, ¿no? Y me sentí muy incapaz de hacer algo. Y dije yo no puedo con esto. Y además empezamos a tener problemas ahí en la escuela porque los directivos de la escuela querían tenernos en clase. Y yo lo que quería era salir al campo y hacer mi trabajo de campo para poder hacer mi tesis. Y eso chocó y me expulsaron. Me expulsaron, me regresaron a México.
Yo empecé a dar clases en una escuela aquí en México, en una normal, y en unas conferencias que hubo, no me acuerdo cómo se llamaba, en el castillo de Chapultepec, creo. Ahí me enteré que se iba a abrir el CICINA, lo que fue el CICINA, y que venía Joana Broda con Pedro Carrasco a abrir un programa de estudios sobre el México prehispánico. Y entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Entonces me acuerdo que me entrevistó el doctor Pedro Carrasco y finalmente me aceptó. Eso fue en 1973. Me aceptó como becaria, pero me dijo que no tenían fondos. Yo dije, pues no importa, porque yo lo que quiero es hacer mi tesis. Entonces estuve yendo a las reuniones y ya al poco tiempo, como a los 4 o 5 meses, me dijo, pues ya conseguimos fondos y ya te vamos a poder dar la beca, ¿no? Primero estuvimos en el castillo de Chapultepec, en una casita que está abajo, que era supuestamente la casa de los empleados, del personal de apoyo del castillo, y luego ya nos dieron un espacio acá. Estábamos entonces en un lugar que le llamábamos la Casa Chica, que era enfrente de Casa Chata, ¿no? Seguía con la idea de que quería hacer una tesis sobre el mercado, sobre la economía prehispánica, y en alguna de las reuniones fue Luis Reyes el que me dijo, oye, pues ya que estás interesada en esto del tributo y de la economía, ¿por qué no ves los códices de tributo? Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿No? Y entonces él me prestó una fotocopia que tenía del Códice Mendoza, o de la matrícula, ya no me acuerdo, de uno de los dos códices. Y pues yo empecé a ver y decía, pues esto no entiendo nada, ¿no? Pero poco a poco ya fui aprendiendo con la asesoría de Joana, del doctor Carrasco, del mismo Luis Reyes, y entonces empecé ya a trabajar sobre el tributo, que fue mi tesis de licenciatura, ¿no? Yo seguí trabajando con Joana y ya después, cuando nos convertimos en el CIESAS, pues ya me dieron mi contrato como investigadora, ¿no? Yo estaba en el programa de etnohistoria. Los que eran pues las cabezas de ese programa, como Teresa Rojas, Luis Reyes y Johanna, empezaron a formar a un grupo de nuevos estudiantes en etnohistoria. Y entonces nos pidieron a los que ya teníamos un poquito más de tiempo que colaboráramos en darles cursos. Y para enseñarles códices, Luis Reyes invitó al doctor Joaquín Galarza. Entonces él vino y les dio a estos muchachos un curso de acercamiento a los códices. Y pues como éramos todo un equipo, en esas reuniones Joaquín conoció mi tesis de licenciatura. Y entonces un día me dice, oye, pues me parece un trabajo muy interesante, muy importante, que no se había hecho. Me dijo, pero resulta que en ese trabajo tú te estás centrando mucho en los tributos y estás utilizando mucho las glosas, porque tanto la matrícula como el mendocino tienen anotaciones, ¿no? Y entonces me dijo, ¿por qué no te fijas en la imagen nada más?
Y entonces él me empezó a decir, en el México prehispánico, pues obviamente no se escribía como nosotros y la imagen tiene que decir todo. Y entonces empecé a leer lo que él había trabajado y me empezó a interesar como una línea diferente de ver los códices, ¿no? El planteamiento que hizo Joaquín Galarza es que este es un sistema de escritura, que las imágenes son escritura y que tenemos entonces que tener un acercamiento a esas imágenes para poder entender realmente qué dicen los códices. Y para eso, pues como cualquier escritura, necesitamos diccionarios, ¿no? Entonces, para hacer esos diccionarios tenemos que tomar esas imágenes y analizarlas y ver qué relación tiene esa imagen con la lectura en la lengua de origen, ¿no? Los que trabajamos los documentos náhuatl, pues con el náhuatl clásico. Tomamos las imágenes y las descomponemos en sus elementos. Y entonces esto ha sido muy criticado porque nos dicen que descuartizamos los códices y que los sacamos de su contexto, ¿no? Pero hay un poco, a diferencia de lo que planteaba Joaquín, yo lo que insisto es que tenemos que darles el contexto en el cual se hizo ese documento. Aquí tenemos otra lámina de la matrícula de tributos, que es una lámina de Chalco, lo cual nos deja ver que Chalco era una especie de granero del México antiguo, porque era muy importante el abastecimiento a la isla de Tenochtitlan de los alrededores, y Chalco pues era un lugar estratégico, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, entregaban mantas, trajes, rojes, ok. Pero veamos solo la imagen. ¿Qué tenemos? Tenemos la repetición de 2 mantas iguales. Tenemos 2 trajes, cada uno con su escudo. Y tenemos repetición de trojes. Entonces, mi hipótesis es que esto está respondiendo a los tiempos de tributo. Entonces, puedo proponer como hipótesis que probablemente aquí son 2 momentos de tributo, en donde una vez entrego mantas, trajes, troje, troje. En otro momento entrego mantas, trajes, troje, troje. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir este pico, no? Resulta que esto lo que me está indicando es que son cargas, ¿no? Y eso lo pude saber gracias a que en el mapa Kinatsin hay una escena en donde una mujer está haciendo esto que llamamos el atado, ¿no? O sea, tú pones una manta, pones las cosas y la amarras de los 4 lados. ¿Y qué ves de perfil? Un pico, ¿no? Y entonces dije, entonces esto lo que me está diciendo es que no son 400 mantas, son 400 cargas de mantas. Entonces hice un catálogo de todos los diferentes tipos de jícaras, que para entregar el oro, que para entregar las turquesas, los cántaros, los diferentes tipos de cántaros, unos cántaros para la miel, otros cántaros para el pulque, todos los diferentes tipos de textiles que aparecen. Y esa fue mi tesis de maestría, que recibió un premio en el concurso del 5º centenario, ¿no? Y entonces el premio fue que me la publicaran.
En este proyecto, Amoxcali, trabajamos tanto los códices como los expedientes que existen en la Biblioteca Nacional de Francia. Fueron pues más de 6 años de investigación, 6, 7 años de investigación, luego trabajar todo el material, luego cuando lo terminamos ya la tecnología había cambiado y entonces tuvimos que transformar toda la información de más de 400 expedientes a una nueva tecnología para poder sacar el CD. Este diccionario lo tuvimos que cargar en una página web porque es demasiada información. Entonces, en el diccionario te aparece la imagen tomada del códice original, la descripción de ese glifo, la traducción al náhuatl, la traducción al español y una imagen de la realidad, porque en esta metodología lo que decimos es que el tlacuilo tomó ciertos elementos de la realidad para poder dar la lectura de la imagen, ¿no? Pero bueno, fue muy satisfactorio que nos dieron el premio en el INA a la mejor investigación en el 2011, ¿no? Por las aportaciones del proyecto. Yo tengo en la ENA una línea de investigación en el posgrado de Historia y Etnohistoria. Y entonces ahí es donde yo doy clase, donde dirijo tesis. Y en la licenciatura tengo una materia que se llama Fuentes 2, que es Códices. Y esa materia la damos entre varios colegas. Entonces los estudiantes tienen sesiones cada vez con un investigador especialista que ha publicado sobre ese códice. Y en el último curso fue muy bonito porque una de las cosas que esta metodología propone es que hagamos maquetas con los códices. Entonces levantamos las imágenes, ¿no? Especialmente de los mapas, por ejemplo. Y entonces yo a mis alumnos desde el principio les digo, ustedes tienen que escoger un códice y al final del curso me tienen que entregar una maqueta de ese códice. Y entonces en este último curso conseguimos que se hiciera una exposición en la biblioteca del Museo de Antropología, lo cual fue pues un privilegio realmente, y es un curso que a mí me encanta dar porque me gusta mucho motivar a los muchachos. Veo cómo van descubriendo y cómo se van entusiasmando, ¿no? Y en muchos de mis proyectos, algunos de los que han colaborado conmigo, que ahora ya estos son doctores, fueron mis alumnos en ese primer curso de la ENA. Entonces, pues eso me da mucho gusto. Hemos peleado mucho que haya gente nueva que entre, digo, la misma gente que yo ya tengo entrenada, que está en la ENA, unos están en Zacatecas, otros, o sea, todos mis alumnos afortunadamente han encontrado trabajo, pero están en otro, sí, pues yo aquí no los puedo contratar, ¿no? Y por más que he insistido en que esta línea se va a acabar, que tiene que haber gente, pues ya no le interesa a la institución, ¿no? Ahora hay otras prioridades. Yo extraño mucho esa época en que hasta hace algunos años, donde realmente veníamos todos a trabajar a la institución, ¿no? Y había pues como más presencia nuestra. Mucha gente nada más viene cuando tiene reunión de área, ¿no? Los investigadores en Juárez no tenemos un espacio para convivir, ¿no? Entonces tú llegas, te encuentras a alguien, te lo encuentras en el pasillo y pues te da pena estar hablando ahí porque estás molestando a los que están trabajando. No tenemos un espacio de convivencia. Entonces se ha perdido mucho eso y eso sí lo siento, ¿no? Lo extraño, ¿no?
Por otro lado, pues bueno, somos una institución que hemos crecido mucho, ¿no? Que creo que sí tenemos un buen nombre, ¿no? Que sí se hace trabajo. Yo veo, mira, por el mismo trabajo he tenido la oportunidad de viajar y conocer otras instituciones en otros países. Y digo, ay, nosotros estamos mejor, ¿no? La verdad, si hacemos cosas... Bueno, esa es mi impresión. Creo que sí hacemos un buen trabajo. Uno tampoco puede entender mucho del presente si no se va al pasado, ¿no? Yo ahora creo que eso es fundamental, que los pueblos indígenas y las comunidades indígenas conozcan este pasado, ¿no? No solo las comunidades indígenas, los mexicanos, porque no se sabe, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a veces a escuelas primarias a presentarles esto y los chicos se fascinan con las imágenes y siempre pregunto, ¿alguno de ustedes sabe lo que es un coice? Entonces, bueno, que los puedan ver, que los puedan conocer, para mí es lo máximo, ¿no? Es mi intención, ¿no? Mi intención que se conozca este trabajo, ¿no?